Bueno, yo les voy a contar qué va a pasar con el precio de la gasolina y el ACPM aquí en adelante, mejor dicho, pues cuál es el plan del gobierno Petro, porque hace poquito nos presentó el marco fiscal de mediano plazo, que es un documento que se presenta anualmente con las proyecciones macroeconómicas. Y bueno, este documento es importante pues porque ya lo hizo propiamente este gobierno, lo presentó el nuevo ministro de Hacienda que es muy cercano al presidente, y pues de hecho aquí como que se aclaran muchas cosas que se han controvertido, que se han tergiversado, que pues aunque los datos son oficiales y están en documentos pues del gobierno, pues mucha gente prefiere como creer en influencers, en políticos, en medios que tienen algún interés, etcétera. Entonces se sigue como transmitiendo esa desinformación. Bueno, entonces aquí tengo el documento del marco fiscal de mediano plazo para este año, que como ya les dije, pues es un documento oficial. Aquí está cargado pues en la página del Ministerio de Hacienda, pues ya fue hecho por este gobierno. Entonces, pues bueno, esto es un documento largo, ¿no? Con mucha información, pero nos vamos a centrar acá en esta parte que es el recuadro 2.2 en la página 109. Entonces, pues el video hoy lo voy a hacer como un poquito más tranquilo. Les voy a mostrar aquí el documento, vamos a ir leyendo qué nos dice. Bueno, entonces acá nos habla del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que representa uno de los más grandes retos fiscales. Eso es cierto y por eso es tan importante, porque estamos hablando pues de billones. Eso es mucha plata. La tributaria que se aprobó escasamente llega a los 20 billones. Entonces son recursos muy importantes los que están hablando y por eso pues como tanta preocupación alrededor de este tema, ¿no? Eh, vale, entonces aquí nos explica por qué está el déficit tan grande. Nos dice por la caída de los precios internacionales en el 2020, durante la pandemia, pues efectivamente también en Colombia se bajaron, pero la decisión no fue de la mano de un plan para volver a incrementar los precios locales, aun cuando en el 2021 y 2022 se dio un fuerte incremento de los precios internacionales. Entonces, bueno, ya tenemos un contexto pues de que el problema real comenzó más o menos en el 2021. De alguna manera se puede ver como una irresponsabilidad del gobierno anterior, pero es que efectivamente sabemos cómo estaba el país en el 2021, inclusive los incrementos pues eran más bajitos porque en ese entonces estamos hablando de un diferencial vea, de 1.300 en el galón de gasolina y 1.000, pero en ese momento se hablan de incrementos de 40, 50 pesos y mejor dicho el país se quemó. Aquí nos dicen pues que no se recuperaron los niveles de los precios locales observados previos a la pandemia y como consecuencia pues se registró durante el 2022 un diferencial de precios de 10.000 y 6.000, ¿no? Entre la CPM y la gasolina. Bueno, acá nos dicen entonces otra cosa que es que las posiciones netas deficitarias que ha tenido recurrentemente el fondo, o sea, es decir, como que esto no es una novedad, sino que el fondo siempre ha venido funcionando mal, ha hecho que el mecanismo haya sido usado más que como un mecanismo de estabilización de precios, ha sido una herramienta por la cual se ha subsidiado implícitamente el precio. Es decir, este fondo de estabilización pues nunca funcionó de la manera que se quería y terminó siendo un subsidio. Bueno, por aquí entonces nos habla un poquito de los efectos. Nos dice que una política de estabilización de precios puede tener efectos favorables sobre el precio interno, sobre la actividad económica. Obviamente, entre un combustible más barato se tenga, pues va a facilitar, digamos, los costos de operación de empresas, los mismos costos de vida de los ciudadanos. Sin embargo, dice, una política de subsidios a los combustibles mal diseñada se configura como un gasto regresivo e inequitativo con potenciales impactos macroeconómicos desfavorables y además desincentiva la transición energética, ¿vale? Entonces, pues aquí nos está diciendo qué es lo que estamos viendo ahora y por qué como ese afán de quitarse ese subsidio. Básicamente es porque está costando mucho. Bueno, y este último punto, pues, que agregan ahí es importante, digamos, para la visión del gobierno actual, porque pues sabemos que está como metido en el tema de acelerar la transición energética. Entonces, obviamente, pues, si tienen unos combustibles fósiles que son más económicos, se van a preferir estos contra otro tipo, pues, de generaciones de energía, ¿vale? Entonces, bueno, aquí nos muestran una gráfica del diferencial mensual. Ya sabemos que esto terminó siendo un subsidio de los precios de la gasolina y el ACPM entre el 2020 y 2023 en pesos por galón. En el 2020 bajaron los precios, inclusive aquí se puede ver el diferencial es cuál es la diferencia que se tiene como entre el valor interno y el valor internacional, por resumirlo de esa manera. Entonces acá vemos pues que para el 2020, que comenzó la pandemia por aquí en marzo del 2020, los precios bajaron, es decir, cuando tenemos esta gráfica hacia negativo, es decir, que el precio interno estaba siendo más caro pues que afuera, ¿no? Entonces, por eso está la gráfica hacia abajo de gasolina y ACPM. Cuando está por aquí en cero, significa que está como en su punto ideal. Mejor dicho, todo el 2020 los precios estuvieron ajustados. O sea, se puede decir que durante el 2020 el Fondo de Estabilización funcionó de maravilla porque, bueno, vean que se dio este ahorro en esta parte donde los precios bajaron fuerte afuera, acá no bajó tanto, entonces este ahorro se utilizó como para compensar después.
Entonces, por eso durante el año 2020 se alcanzó un superávit. O sea, en vez de déficit, ahí los precios de la gasolina no tuvieron diferencia. Entonces, pues cerrando el 2020 quedó como un ahorrito ahí pequeño. A partir de ahí, ¿qué pasó? Pues que los precios de afuera comenzaron a subir. Y aquí en Colombia, pues entonces los precios de la gasolina y la CPM no subieron a ese ritmo por muchas complicaciones. Digamos que se comenzó a frenar pues esa subida. Entonces, cuando usted está subiendo afuera y acá adentro en el país no la sube, pues se comienza a ampliar esa diferencia. Y eso fue lo que comenzó a pasar. Entonces vemos que por acá durante todo el 2021 se comenzó a ampliar. Obviamente algunos pequeños incrementos hacen que esto pues como que baje un poquito, tales, pero entonces vean que imposible, pues eso subió y acá al final del 2021 vemos que ya está como entre los 3.000, 4.000. Ya a partir del 2022, pues eso se puso peor, ¿no? Acá sabemos que también hubo un tema, inclusive la guerra, los precios del petróleo se dispararon muchísimo, entonces pues esto comenzó a aumentar mucho el diferencial, tanto que pues para la gasolina, vean, llegó por acá a 9.000 pesos de diferencia, es decir, como que la gasolina en Colombia debería estar 9.000 pesos más cara para estar equilibrada y el ACPM alcanzó pues por acá una diferencia, eso ya fue a finales del 2022 de 13.500 pesos. Vale, entonces aquí que incide mucho el aumento del precio del petróleo a nivel internacional y también pues la tasa de cambio acá en Colombia. Como tenemos un dólar más caro, entonces obviamente todo lo que se importe nos va a salir más costoso. Aparte de que está costándote más del barril en dólares, ya si haces la conversión a pesos colombianos con una tasa de cambio tan alta, pues también. Y nosotros sabemos que a partir de por aquí, más o menos de mitad de año, el precio del dólar en Colombia se comenzó a deteriorar bastante. Ya a partir de aquí comenzaron por un lado como a hacerse incrementos, ¿no? A la gasolina más que todo porque la CPM no se tocó. Pero entonces por otro lado también ya el petróleo comenzó a bajar de precio nuevamente y el dólar comenzó a equilibrarse un poquito, ¿no? Sabemos que por acá más o menos en noviembre, o sea, es decir, por acá cuando se alcanzó el pico de la CPM, pues el dólar alcanzó casi que los 5.000 y pico y ya a partir de ahí pues ha venido bajando el dólar. Entonces eso favorece mucho pues de que este diferencial sea cerrado. Ven que sin siquiera haber tocado la CPM, sin haberle subido el precio, ya el diferencial pasó de estar en 13.500 actualmente a estar como en 5.500. O sea, bajó más de la mitad sin haber hecho prácticamente nada. Mientras que pues la gasolina bajó de estar en 9.000 actualmente una diferencia de cerca de 2.000. Ahí favoreció pues lo que les comentaba anteriormente, pero aparte pues de que se han venido haciendo unos incrementos durísimos, o sea, de estos 9.000, no, creo que más de 3.000 se han aumentado desde esta fecha hasta ahora. Y los otros pues como 4.000 pesos más o menos y han sido como factor de que ha bajado el precio del petróleo y ha bajado el dólar, ¿no? Vale, entonces sigamos aquí leyendo. Acá nos habla básicamente de que los subsidios de combustible típicamente benefician a las personas con mayores ingresos. Entonces, para eso ellos acá hacen como una distribución del subsidio por decil de ingreso. Es decir, como que usted tiene a la población, la divide en 10 pedacitos, cada pedacito pues de acuerdo a un nivel de ingresos. Entonces, pues nos presenta esta gráfica. Acá lo que nos dice es pues como que en el primer decil, es decir, como el 10% de las personas con menores ingresos, lo que reciben de este subsidio es el 1.5%. Y esto aumentando pues en la medida de que va aumentando los ingresos, llegando a tal punto de que en el decil número 10, o sea, como que las personas de mayores ingresos, las más ricas del país, reciben un 36% del subsidio. En la suma de todos esos beneficios que están recibiendo por tener un combustible más barato, también nos lo explican acá en palabras, nos dice que los dos deciles de mayores ingresos reciben más de la mitad del subsidio, es decir, 54%, mientras que los dos deciles de menores ingresos reciben solo el 4.5%. Esto es, el 20% de los hogares con más ingresos recibe más de 12 veces los beneficios que recibe el 20% de los hogares con menores ingresos del país. Entonces, por esta razón es que nos dicen que el gasto destinado a este subsidio es regresivo y pues no beneficia a los más pobres sino a los más ricos. Bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no se nos alarga mucho. Igual pues el documento está disponible para que cada uno lo lea. La verdad es que está muy completo, muy interesante. Bueno, por aquí entonces el gobierno nos dice que reconoce el costo-oportunidad y precisa pues que reconocer algo diferente tendría consecuencias negativas sobre el abastecimiento de combustibles a nivel nacional y pues esto podría terminar haciendo que se prefiera vender por fuera que venderlo aquí en Colombia.
Y otra consecuencia sería que se afectarían los resultados operacionales de Ecopetrol, pues recordemos que el Estado tiene una participación del 88%, entonces pues ante menores ingresos, pues también menos dividendos, menos regalías y demás para todo el Estado. Bueno, aquí el gobierno nos dice que ha venido implementando estrategias, ya sabemos que ha venido subiendo los precios, que a su vez favorece a la nación y al grupo Ecopetrol. Lo que nos dice que es que pues eliminar este subsidio favorece la disponibilidad de recursos para Ecopetrol, obviamente para tener mejores inversiones y a su vez lo muestra como alguien estratégico en el plan de transición energética. Por aquí nos habla pues del compromiso del gobierno de saldar las cuentas pendientes con máximo un año de rezago, ¿no? Y pues también nos dice que estas obligaciones del Fondo de Estabilización han sido reconocidas y que se van a incluir diferentes fuentes, pues la idea es pagar este año 26.3 billones. Bueno, entonces aquí nos presentan una tablita que nos muestra el pago de las obligaciones al Fondo de Estabilización. Entonces con esto pues ya deberían aclararse muchas cosas de lo que se debe y lo que no se debe. Entonces yo les decía en otro de los videos que he hecho que hasta el 2019 se acumuló una deuda, mejor dicho, en el 2019 quedó en cero esa cuenta, para el 2020 no hubo déficit. Acá nos dice pues que en el 2021 se pagaron 3.6 billones correspondientes pues a ese subsidio. En el 2022 se pagaron 18.3 billones, de los cuales 14.3 se pagaron entre junio y agosto, es decir, en el gobierno anterior, y 4 se pagaron pues en este gobierno en el mes de diciembre. Eso es diferente pues a lo que costó durante el año el subsidio, ¿no? Porque para el 2022 costó cerca de 37 billones y esta cuenta de 14.3 billones dejó pago hasta el primer trimestre. Después de abril hasta fin de año pues se pagaron otros 4 billones, pero pues el saldo que quedó fue de 26.3, que eso es lo que nos dice el gobierno que va a pagar este año, que lo va a pagar como pues comparte que son dividendos de Ecopetrol y también va a tener otros 2 billones por aquí de recursos del presupuesto. Solo para aclarar ahí, pues eso significa que es mentira lo de que el gobierno anterior no haya pagado, porque de hecho se pagó hasta el primer trimestre, ya ahí pues le correspondía al gobierno entrante que ha pagado hasta la fecha 4 y la idea es que va a pagar 26, pues que es lo correspondiente al año 2022, pero recordemos pues que el 2023 va corriendo, también va costando el subsidio, aunque con los aumentos y todos estos ajustes como le mostré en la primera gráfica, pues ya va siendo un poquito menor, ¿no? Ya va costando menos este año. Pero obviamente eso que está costando para el año 2023 se va a tener que pagar en el 2024 de alguna manera. Bueno, por aquí entonces el gobierno nos da unos datos de que desde octubre, que fue donde el gobierno nuevo comenzó a incrementar, se han aumentado 2.600 a la gasolina y 300 en la CPM, de octubre de 2022 hasta junio de 2023. Bueno, aquí nos muestra como una gráfica histórica de cómo ha ido aumentando el precio de la gasolina y de la CPM, pues básicamente la información que está arriba comenzaba en julio en 9.500 promedio el galón y a junio de este año ya está en 12.700. Ha estado quieto la CPM mientras que la gasolina se ha tenido este aumento grande. Bueno, y aquí nos dicen entonces qué es lo que viene. Nos dice que la política de combustibles de este gobierno se centrará en cerrar la posición deficitaria, es decir, pues eliminar el subsidio implícito que están teniendo para los combustibles. Eso significa pues que se va a continuar con la política de aumentos del precio de la gasolina para el segundo semestre de 2023 y la idea es que se mantengan estables en el 2024, o sea que no van a bajar en el 2024. Sobre la CPM, entonces nos dice que el escenario es que va a comenzar a aumentar desde enero del 2024, es decir, pues este año no va a haber aumentos de la CPM. O aquí pues que esto es importante, aquí nos habla de implícitamente un esquema de subsidios cruzados para el 2024. ¿Qué significa esto? Que por el lado de la gasolina se va a tener un superávit y esto va a compensar el déficit en el ACPM. Como sabemos, pues la ACPM no se ha aumentado, pero la gasolina sí. Entonces, en la medida en que la gasolina va a seguir aumentando el precio, va a terminar subsidiando o va a terminar pagando este subsidio de la ACPM. Actualmente, pues ambos están con un déficit, entonces el Estado subsidia la gasolina y también subsidia la CPM. Lo que se puede esperar entonces es que cuando ya se termine el déficit de la gasolina va a haber un superávit, es decir, como que los precios van a estar un poquito más altos de lo que están afuera y con esa diferencia se va a compensar el déficit de la CPM pues mientras se termina de cerrar. Esa es como en resumen la estrategia que tiene el gobierno. Para entender esto mejor, que es muy importante, pues nos dan esta gráfica que tenemos aquí. Nos dice cuál es la posición neta en billones por cada combustible, ¿no? Para el 2021 el subsidio costó 11.4 billones, de los cuales 5.8 fueron para la gasolina y 5.6 para la CPM. Para el 2022
fueron 36.7 billones, 16.7 para la gasolina y 20 para la CPM, es decir, más caro para la CPM. Obviamente, pues acá la gasolina ya se comenzaron a hacer algunos ajustes. Para el 2023, pues con todo lo que se ha ajustado la gasolina y con todo lo que se ha ajustado el precio del petróleo y con todo lo que se ha ajustado el dólar, pues vean cómo bajó bastante, ¿no? Ya la proyección está en 17.8 billones, que van a ser solo 4 para la gasolina y 13.8 para la CPM. Vean aquí que sin tocar el precio de la CPM bajó solamente pues por los otros indicadores que les comentaba del petróleo y el dólar. Para el 2024 el escenario es que entonces ya la gasolina no va a estar subsidiada, sino que antes va a estar más cara y va a dejar como un ahorro, digamos, de 5.4 billones por el lado de la gasolina, mientras que la CPM va a comenzar a aumentar, va a bajar digamos, este costo, este subsidio que está en 13.8 a 4.9, entonces ahí se van a cruzar. Inclusive va a quedar ahí como 500 mil millones pues de ahorro, ¿no? Esa es como la idea. Listo, entonces acá el gobierno muy explícitamente nos dice que es importante mencionar que si se dan incrementos menores a los previstos, pues implicarían en un aumento del déficit del Fondo de Estabilización y menos disponibilidad de recursos para atender políticas sociales prioritarias. Note después la presión ahí para subir el precio. Bueno, acá entonces el gobierno nos habla de estrategias para reformular la forma de estabilización de los combustibles y estrategias particulares en zona de frontera. Pues bueno, aquí básicamente lo mismo de los ministerios de Hacienda y Minas, pues como reestructurar el mecanismo. Bueno, entonces básicamente hasta aquí lo que nos dice el Fondo de Estabilización. Obviamente este documento tiene mucha información, pues por acá nos habla de otras cosas de la regla fiscal, etcétera. Lo pueden ir a consultar, está muy interesante, pero lo importante es que aquí como que se sinceran muchas cifras, se aclaran pues noticias como que no se ha pagado el déficit, que se ha recibido tanto, que se veía tanto. Obviamente como esto va aumentando cada dato dependiendo del tiempo en que lo tomen, cuando tomen la foto de la noticia, pues eso va cambiando, ¿no? Pero entonces esta es como la realidad actualizada hasta junio. Ya tenemos pues claro cuál es la idea del gobierno, entonces pues podemos esperar más incrementos, eso es lo que nos deja muy claro y podemos esperar que esos incrementos sean inclusive superiores a un precio internacional. Como ya hemos visto, pues el petróleo ha venido bajando, el dólar ha venido bajando y la gasolina subiendo, entonces en algún momento esto se va a cruzar, ¿no? En algún momento la gasolina acá va a terminar estando más cara que afuera. Ahí les dejo la información, hablamos.